Queridísimo Humberto Bañuelos, director de Multi Capital Markets, que operan más que la Bolsa Mexicana de Valores en un buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido David. Qué gusto hablar contigo. Sí, aquí, listo. Siempre un gusto platicar contigo. Oye, ¿cómo se está viendo? Ustedes operan México y América Latina, básicamente. ¿Cómo se está viendo la volatilidad de hoy, la volatilidad de estos días con las elecciones allá en los Estados Unidos? Mira, esta pregunta es muy interesante porque te voy a dar otro dato de cómo la economía americana ha mantenido a los mercados, sí con cierta volatilidad, pero en un camino ascendente. Ha sido un bull market de muchos años y puedes ver hasta tú las elecciones. Hoy hubo una subida 1% más o menos los mercados. Normalmente en las elecciones americanas viene un rally, no necesariamente al día siguiente, por lo tanto el que quiera tradear mañana no creo que le vaya a ir bien, porque además no vamos a conocer bien el resultado, pero normalmente hay un rally de las elecciones a fin de año. Pero fíjate que aún con conflictos tan importantes como el de Israel con Hamas y el de Rusia con Ucrania, a la bolsa americana y en general las bolsas globales no les ha hecho ni cosquillas. Y es un reflejo de la fortaleza de la economía, ¿no? Que es algo que pone en duda el por qué, si hay esta economía tan fuerte, Kamala o Biden no traen una ventaja mayor sobre Trump. Están prácticamente empatados. Sí, no, y ha sido muy cerrado. Oye, el mercado cambiario, que pues, hoy hemos visto pues un trampolín desde niveles de 20 pesos por dólar hasta niveles de 20.40 que está más o menos ahorita. Mira, el tema del cambiario, como lo viste, a partir de las elecciones, y esto no quiere decir nada, no vamos a meternos en terrenos de gustos políticos o comentarios simplemente de percepciones, ha tenido una devaluación. No te voy a preguntar por quién votaste. En Estados Unidos. Sí, claro. No, claro que te puedo decir, porque además allá las personas, yo voté por Kamala Harris. Bueno, y y dice la pregunta con toda intención. Mi papá, su esposa, la familia de mi esposa, de su esposa, Kim Armengol, que trabaja con nosotros, todos los que votan en Estados Unidos votaron por Kamala Harris. Por eso quería ver si conocía a alguien que había votado por Trump. Mira, te puedo decir que es muy interesante el tema de las votaciones. Si me preguntas, mi manera de pensar va más con las políticas republicanas de menos impuestos, de menor regulación. El problema es el personaje, ¿no? O sea, es una persona que no quiero decir más, pero el problema es la persona. Y también, fíjate, es interesante porque la cosa que más en teoría está afectando que Kamala no lleve una mayor ventaja, y es lo que te dicen los electores, es la economía. Cuando la economía americana está booming, sigue pleno empleo, sigue creciendo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que veamos a los mercados en máximos? ¿Cómo es posible que veamos pleno empleo? O sea, la tasa no han necesitado ajustarla porque pues, está la economía. Es más, ya no se habla de ni siquiera dejar landing, ahora ya no sabemos si es soft landing o no landing. ¿Cómo es posible que se diga que el issue principal, que la gente no está contenta, es la economía? E increíblemente, David, ahorita mencionabas algo del COVID, es la inflación. Sí. Piensa en alguien, en algún estado de estos que no son los estados ricos, California, Washington, Nueva York, que normalmente son demócratas, cualquier otro, Iowa o Montana o estos, donde el americano medio, pues tiene su mismo trabajo, pero las cosas que le costaban $100 hoy le valen 140. Sí. O sea, la inflación es un hecho en Estados Unidos, un hecho, claro, causado por el dinero que se inyectó por COVID. Entonces se dice, oye, pues a mí me dirán misa que si el estándar está, el AMPUS, el Dow, el Nasdaq, están en máximos. A mí, yo voy al súper, los seguros me han subido, la gasolina no, fíjate, pero los seguros... Compro menos con lo que gano.
Y es un hecho que la inflación es el factor, para mí, que más está decidiendo esta elección, además de los temas, que yo siempre digo que ahí ves un país rico, los temas que afectan de temas como el aborto o los derechos LGBTQ, etcétera, ¿no? Y inclusive se habla poco de los impuestos, que hay un tema que también va a tener que ver cómo quedan las cámaras. Si Cámara puede hacer lo que ella dice de subir el impuesto corporativo o no. Sí, no, yo veo un panorama bastante complicado y pues a quien quiera traidear, a que no ser que sean expertos como ustedes, que ni se metan, ¿no? Porque hay gente que ve el tipo de cambio y se asusta y entonces hay que meterse. No. Mira, acuérdate que el tipo de cambio hace mucho tiempo dejó de estar influenciado solo por las cosas que pasan en México. Es la moneda emergente que más se traería en el mundo y sí, tiene que ver las cosas internas, pero tiene que ver todo el flujo. Y hay otra cosa bien importante que eso a la larga nos acabará costando, que es lo que se llama el carry, ¿no? Con la tasa tan alta contra la inflación, pues toda esa inversión de mercados, pues viene y dice, oye, lo que no me muevan, yo me sigo llevando un muy buen rendimiento, un carry muy alto. Aquí lo que hay que cuidar, obviamente, ahí sí yo te diría que podría haber un efecto grave, no te estoy diciendo que vaya a pasar, pero es un cambio en la calificación, porque sabes que los grandes fondos no se fijan en el nombre, ellos nomás ven calificaciones, y si algo cambia en la calificación de la deuda, bye. Yo creo que hoy, por lo pronto, estar especulando que si 22 o 25, pues mira, ya muchas cosas se dieron, está la reforma judicial, no quisiera entrar en ese tema, pero simplemente lo que sí es un hecho, si a mí me preguntaras que hay que tener cuidado, es que la presidenta Sheinbaum, su margen de maniobra es mucho mejor, es mucho más restringido, es peor que el margen de maniobra con el que entró Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que solo es que, sin ser tan dramático, pero es comparable al que tuvo Cedillo. Pues sí, O sea, porque, no digamos... o sea, yo hoy lo decía al principio del programa, el tema no es la elección en Estados Unidos, el tema es el déficit fiscal, el costo de la deuda, que la inflación no baja, que somos el país de la OECD de los 3 o 4 que menos crecieron. Sí, mira, como tú dices, no hay que ser tan dramático como con Cedillo, porque obviamente cuando fue Cedillo, el sector financiero, y lo conoces tú mejor que nadie, quebró. Pero cuando ves cómo entró Andrés Manuel López Obrador y cómo entra la presidenta Sheinbaum en cuanto a margen de maniobra, fíjate, cualquiera de los dos que ganen en Estados Unidos, que tú mismo lo decías hace rato y es como de plática de café, que si no y que si Trump y que cuál nos conviene. Los temas que se estuvieron tratando en toda la campaña, de los temas principales, economía, etcétera, 2 o 3 afectan directamente a México. El primero es el TEMEC. Los dos han amenazado, inclusive Kamala en su momento no votó a favor. Ella siempre ha dicho que apoya a los blue collar, a los obreros de blue collar. Trump habla de poner aranceles. Ahí hay un tema que se va a poner durísimo. O sea, cualquiera que gane. También otro tema que trataron y Oye, querido Humberto, ¿me esperas en la línea claro, un par de minutos? Claro. Ahorita regreso a seguir platicando contigo. Entonces, continúo platicando con mi amigo Humberto Bañuelos, director de Baltic Capital Markets. Decías, ¿cuál es el segundo punto que hay que fijarnos? ¿Humberto? Bueno, ¿me escuchas? Perdón. Te decía, planteaste un primer punto que creo que tienes toda la razón, que es un disminuido margen de maniobra y el riesgo de la calificación. ¿Qué más sigue? Mira, te decía que hablando del nuevo presidente en Estados Unidos o presidenta, quien sea, que algunos, no, que quién le conviene a México. Realmente, si tú ves, te decía, las cosas que ellos discuten en su campaña, ya dijimos la primera, el TEMEC, sabemos, y no pongamos en duda que si conviene o no a ambos lados, es un hecho que el TEMEC ha traído beneficios a tanto Estados Unidos como a México. Lo que pasa es que cuando vas a un estado como Michigan, en Detroit, donde se han ido fábricas, pues la gente dice, a mí me da igual si en la sumatoria ha ido mejor. Entonces ellos han peleado y va a ser muy dura la negociación. El segundo
que también es algo que está cambiando la elección allá, es migración, ¿no? Y tú sabes, bueno, pues lo que tiene que ver México con migración, aunque realmente no hablan tanto de la inmigración ilegal, sino migración, inclusive la legal, que ha habido una evolución en la legal, pero sí han entrado muchos durante el mandato de Biden, y eso pues va a afectar mucho a los mexicanos. Y el tercero, entre otros, ya quitemos aborto y economía, pues estaba las drogas, el fentanilo. Entonces, en cualquiera de los casos, hablando otra vez de la presidenta Sheinbaum, ya hablamos, tú lo dijiste, hay un déficit total. Teníamos por ahí dinero en fideicomisos y todo, que daba, creo que un 2% de que se podía utilizar ya no existe. Hay un déficit fiscal, la deuda, aunque hay un déficit mayor, si la comparas con sus pares de la misma calificación, no está tan grave el déficit. Lo malo es el costo, donde sí estamos por arriba. Si sumas el presidente americano y súmale que pues un tema como la reforma judicial no abona, porque como le decían los que acaban de ganar el Premio Nobel de Economía, un país que no tiene instituciones fuertes, pues fracasa, ¿no? Entonces, en cualquiera de los casos, y quitando fobias, amores, a quién le voy o a quién no le voy, el tema es que va a estar mucho más, o sea, tiene un margen de maniobra muy chico, y veremos ahora, un punto bien importante va a ser el presupuesto. Oye, vamos a seguir dando el dinero que se daba, se va a seguir destinando. Yo creo que va a tener yo creo que deberíamos estar mucho más concentrados en el paquete económico que lo que estamos concentrados realmente. Querido Humberto, espero sí poderte ver pronto, ¿eh? Pues ya, mi querido David, tú mandas cuando digas, siempre es un placer y aprendo mucho platicando contigo. El que aprende soy yo. Te mando un abrazo, mi querido Humberto. Un abrazo. Hasta Bye. luego.